Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que enfrentar circunstancias difíciles. Hay momentos donde sentimos que podemos ir hacia adelante contra todo pronóstico y avanzar con esa convicción de que nadie nos detiene. Pero también hay momentos donde nos sentimos sin fuerza, a pesar de que podamos tener habilidades, destrezas, recursos para hacerlo. Es como si dentro de nosotros existieran dos personas, una que es capaz de ir hacia adelante pese a cualquier circunstancia y otra que se paraliza y no es capaz de hacer absolutamente nada. Esto me ha pasado a mí en distintas oportunidades, lo que me ha llevado a cuestionarme por qué en algunos momentos puedo ser capaz de cumplir un objetivo independientemente de lo que esté pasando y por qué en otros me cuesta tanto. Sin embargo, hay un libro que tiene una mirada profunda y amplia sobre este tema y es Reinventarse, tu segunda oportunidad, del doctor Mario Alonso Puig. A través de esta lectura nos ayuda a entender la diferencia de esos momentos donde nos sentimos capaces y de esos momentos donde nos paralizamos y nos da miedo. Es un libro que en lo particular me ayudó a cambiar mi perspectiva de la vida y entender un poco más por qué en algunos casos me cuesta y por qué en otros casos no. Él nos dice que nuestra verdadera naturaleza es fuente de energía, de sabiduría, serenidad, alegría, creatividad y amor, pero muchas veces se nos olvida. Y creo que cualquier persona que quiera reinventarse debería leerlo. Por eso decidí hacer este resumen con los puntos claves que a mí me hicieron mucho clic. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún tipo de contenido. Una de las primeras enseñanzas de este libro se basa en que todos deberíamos cuestionar y desafiar nuestra forma de pensar, ya que allí es donde están muchas de las limitantes. Muchas veces solo vemos una pequeña parte de la realidad, creyendo que es lo único que existe. Esto nos deja prácticamente ciegos ante las oportunidades que la vida nos ofrece. Es como si tuviésemos una venda en los ojos. Pero aprendiendo un poco cómo funciona nuestro cerebro y cómo estamos condicionados, podemos entender el origen de nuestros comportamientos limitantes. Y este libro es una guía. Para empezar, él utiliza la analogía de que el cerebro es como una computadora, siendo nuestras experiencias el software que la dirige. Si la mayoría de esas experiencias son negativas, eso es lo que vamos a creer que es la vida, una serie de eventos desafortunados que nos acompañan. Pero si cambiamos esa programación que traemos desde pequeñitos por una más funcional que nos ayude a ser personas más resilientes, se produce un impacto muy importante en la estructura de nuestro cerebro. En otras palabras, si cambiamos nuestra forma de pensar de negativa a positiva, iremos moldeando progresivamente nuestros circuitos cerebrales para poder ver la vida con una perspectiva más adaptada a lo que somos en realidad. Esto me pareció bastante importante y es que el autor nos dice que las personas ancladas en una mentalidad negativa favorecen la muerte neuronal, mientras que aquellas que se enfocan en una mentalidad positiva generan nuevas neuronas a partir de células madres cerebrales, lo que las ayuda a ver las oportunidades que la vida les ofrece. Así que si nuestra intención es reinventarnos, ya sea porque estamos cansados de alguna situación, porque queremos cambiar de trabajo, mejorar en una relación o terminarla, o porque simplemente estamos frustrados en algún punto de nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que queremos. Y cuando se presenten los miedos e inseguridades, verlos de frente y reconocer que son el producto de las proyecciones y experiencias que hemos vivido. Son ese conjunto de programas disfuncional, como dije anteriormente. Para esto es necesario mirar en nuestro interior, ya que todos cargamos experiencias emocionales que nos han marcado profundamente y muchas de ellas provienen de nuestra niñez. El doctor Mario Alonso dice que estas heridas emocionales dan lugar a las conocidas creencias inconscientes o creencias limitantes, que nos hacen pensar
que lo que creemos es lo único que existe, convirtiéndose en verdades incuestionables que se vuelven parte de nosotros y controlan nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Es algo que está tan profundamente enraizado en nuestro ser que si no somos capaces de explorar nuestro interior, estaremos constantemente limitados. Por eso el autor hace especial énfasis en mirar en nuestro interior. Porque cuando decidimos lanzarnos al vacío para reinventarnos, podemos llegar a pensar que no vamos a poder, porque lo que nos controla es lo que creemos que somos, no lo que somos realmente. Y es justo en esos momentos donde debemos volcar nuestra mirada hacia nuestro interior para darnos cuenta de que la percepción que estamos teniendo de la vida puede estar totalmente distorsionada. Sin embargo, él nos recomienda que comencemos a hacer conciencia, prestando atención a esos momentos donde nos quedamos paralizados. La atención juega un papel muy importante cuando queremos mejorar personalmente, porque debajo de nuestros miedos más profundos no existe una incapacidad real, es solo la proyección que tenemos según nuestras creencias. La atención va a actuar como la luz que ilumina nuestro interior para que podamos descubrir nuestro verdadero potencial. Por eso no nos podemos descuidar. Es atrevernos a pasar del pensamiento lógico al sentir. Para entender un poco más este punto del libro, él nos presenta un estudio realizado por el neurocientífico Roger Sperry hace más de 40 años, donde se reveló que el cerebro humano tiene dos hemisferios que procesan la realidad de forma diferente pero a la vez complementaria. El hemisferio izquierdo es aquel que analiza y almacena la información. Todo el aprendizaje práctico se da de este lado del cerebro, mientras que el funcionamiento del hemisferio derecho es mucho más sutil, por así decirlo. Este es más activo durante momentos de tranquilidad, cuando estamos dando, por ejemplo, un paseo por la naturaleza, cuando meditamos, cuando estamos haciendo una actividad que nos gusta, nos genera calma y placer. Mientras que el hemisferio izquierdo utiliza el pensamiento en forma de palabras, el derecho lo hace a través de sensaciones corporales, imágenes, símbolos y emociones. ¿Por qué es importante conocer esta información según el autor? Porque si somos personas demasiado mentales que sobreanalizamos las situaciones buscando la lógica desde lo que aprendemos afuera, nos perdemos la oportunidad de escuchar nuestra intuición, que es donde se encuentra nuestra creatividad y talentos innatos. Él nos recomienda que para que ambos cerebros puedan coexistir de forma saludable, tenemos que buscar espacios de silencio y de reflexión. Esto nos permite ser personas con un coeficiente intelectual elevado que nos va a ayudar a mejorar profesionalmente en ámbitos sociales, pero manteniendo el equilibrio mental y emocional que necesitamos para asumir esos retos. Otro punto importante para mejorar personalmente es reconocer nuestras luces y nuestras sombras. Él nos dice que las luces son todas aquellas que nos impulsan a ir hacia adelante, mientras que las sombras es todo aquello que actúa como una especie de lastre para evitar que avancemos. Pero cuando comenzamos a trabajar en nuestro autoconocimiento, es mucho más sencillo identificar nuestras luces, porque son aquellas áreas en las que nos desenvolvemos de manera natural, donde nos sentimos seguros y capaces de controlar las situaciones. Por el contrario, las sombras son un poco más difíciles de ver, ya que se encuentran a nivel inconsciente y escapan de nuestro control. Además, muchas veces evitamos verlas porque nos causan dolor y preferimos no reconocerlas y permanecemos gran parte de nuestras vidas ocultándolas. Pero en cualquier proceso de sanación, de expansión, de conciencia o de crecimiento personal, él nos recomienda que debemos trabajar en el autoconocimiento para poder entendernos a niveles más profundos.
porque muchas veces lo más valioso está oculto. Y atravesar por estos espacios donde sentimos incertidumbre, miedo, angustia, es donde nos damos cuenta de que tenemos conductas automáticas inconscientes que nos limitan. Es atreverse a vivir la metamorfosis de la oruga a la mariposa. Esta metáfora a mí me encanta y es la que él utiliza para explicar ese proceso de transformación que podemos atravesar cuando decidimos trabajar en nosotros mismos. Y en ese momento es donde podemos descubrir nuestros talentos innatos. Como adultos a veces creemos que nuestra personalidad ya está tallada en piedra, pero la realidad, y según muchos estudios científicos, es que nuestra forma de ser es mucho más dinámica y moldeable de lo que pensamos. Él nos recuerda que nuestra personalidad se va construyendo a partir de todas las experiencias que vivimos. De ahí surgen todos esos yo soy así, yo no puedo, yo sí puedo, yo no soy capaz, yo sí soy capaz, yo nunca voy a cambiar, yo decido reinventarme. Lo que nos decimos a nosotros o lo que nosotros le decimos también a los demás. Existen muchos mensajes, tanto positivos como negativos. Mensajes que salen de nuestro interior y mensajes que recibimos del exterior. Todos esos mensajes van añadiendo información a nuestro inconsciente. Esta información llega de todas partes, como te dije anteriormente, desde el momento en que nacemos hasta el momento presente, y nos vamos reprogramando con ella. Muchos de estos mensajes a veces los tomamos como verdades tan profundas que sentimos que no los podemos cambiar. Nos identificamos tanto con esa imagen que tenemos de nosotros que en el momento en que comenzamos a hacer algún cambio, esa imagen va desapareciendo, y él nos dice que al hacerlo sentimos como una especie de muerte emocional, donde experimentamos mucho dolor. Por eso a veces cuesta tanto mirar hacia adentro. Pero si no nos atrevemos a hacerlo para comprender quiénes somos en realidad y dejar atrás todas esas experiencias que nos condicionan, nos vamos a perder la oportunidad de ver nuestra realidad interior para poder conseguir esa magia que todos llevamos dentro. Otra cosa que él también dice, que lo mejor de hacer todo esto no solamente es conocernos, sino que vamos a trascender ese conjunto de experiencias automáticas que nos dirigen. Que según muchos expertos, esto se debe a la percepción de la realidad. Por ejemplo, cuando tú reaccionas con una emoción que se sale de control y después te quedas pensando, bueno, pero no era para tanto, es porque estás actuando desde el automatismo. Esas emociones tienen una duración limitada. Sin embargo, toda emoción puede dejarnos un estado de ánimo que es mucho más duradero en el tiempo. Por ejemplo, tenemos emociones que surgen y pasan, pero vivimos en estados de ánimo permanentes. Esas emociones que de repente nos controlan, pero si no las gestionamos, se quedan allí. La rabia sería una emoción que nos atrapa por unos minutos, pero si no la gestionamos, el mal humor o el resentimiento puede convertirse en un estado de ánimo permanente. De la misma manera, la alegría puede generar un estado de ánimo de optimismo. La vergüenza puede generar culpa. El miedo puede generar incertidumbre. Entonces tenemos que estar muy conscientes de cuáles son las emociones automáticas, cuáles estados de ánimo se quedan en nuestro ser. Cuando entendemos que nuestras emociones y estados de ánimo influyen directamente en nuestro comportamiento y forma de ver la vida, es donde nos vamos a dar cuenta de todas esas reacciones exageradas y descontroladas que tenemos como respuestas automáticas. Sin embargo, una de las cosas que nos dice en el libro es que podemos aprender a elegir nuestras reacciones, pero no ocultando lo que sentimos, sino desde la libertad interior de reconocernos para trascender el automatismo que nos ha venido controlando. Cuando lo hacemos, nos volvemos más compasivos con nosotros mismos e incluso con los demás, porque entendemos que hay procesos internos con los cuales cada quien tiene que lidiar. Otro punto que me pareció interesante y aplicable a la vida diaria es el tema de las preguntas. Él nos dice que debemos enfocarnos en las preguntas correctas cuando
estemos atravesando por alguna situación que sentimos que nos supera. Debemos dejar de hacernos la típica pregunta ¿por qué a mí? Ya que en definitiva esto no genera nada valioso y además no tiene una respuesta lógica. La pregunta ¿por qué a mí? Lo único que hace es dejarnos de víctimas, olvidando que somos responsables y que con esa responsabilidad tenemos el poder de influir en lo que nos pasa. Cuando nos enfrentamos a situaciones, por ejemplo, de tristeza, de rabia, de vergüenza, en vez de preguntarnos ¿por qué a mí?, deberíamos emplear preguntas que nos inviten a mirar hacia adentro para buscar respuestas que nos ayuden a accionar. Preguntas como ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Hay algo positivo que puedo encontrar de todo esto que me está pasando? ¿Qué puedo hacer para salir de esta situación? Estas preguntas nos ayudan a tener una perspectiva más amplia y enfocar nuestra atención en el momento presente, centrándonos en lo que estamos viviendo y en lo que podemos hacer, que es lo único que podemos controlar. Al hacer este tipo de preguntas estamos eligiendo y trascendiendo nuestros propios límites para descubrir de qué somos capaces. Además, también podemos utilizar el poder de las palabras para reforzar nuestro comportamiento positivo. Recordemos que constantemente nos comunicamos con palabras, transmitimos y recibimos información, y todos interpretamos esa información de alguna manera. Pero si nos conocemos y no nos dejamos controlar por el entorno o por las creencias limitantes, podemos comenzar a interpretar las palabras de manera adecuada. Por ejemplo, ¿qué sientes cuando vas a una conferencia donde todo es alegría, donde todo es optimismo? Quizás sales de allí y te enfocas en las posibilidades y oportunidades que la vida te ofrece, porque ese ambiente nos llena de optimismo que podemos integrar por un momento en nuestro ser. Por el contrario, si nos encontramos en un entorno hostil, donde todo parece pesado, donde la gente pelea constantemente y se dice cosas hirientes, esto nos sumerge en una nube de negatividad y apatía que nos hace tener incomodidad e incluso tristeza. Por eso es importante el poder de las palabras. Él nos dice que debemos reconocer que nuestro entorno no siempre es positivo. Por eso es fundamental hacernos conscientes de lo que escuchamos y de lo que decimos, porque parte de esa información siempre nos está reprogramando. Aquel dicho que dice que las palabras se las lleva el viento, él dice que no es cierto. Es más, afirma que las palabras crean realidades. Por eso, siempre en estos temas de crecimiento personal, se habla de que debemos aprender a manejar nuestro entorno, porque cuando lo hacemos hay cambios increíbles en nuestra forma de actuar. Además de estos puntos, él nos dice que debemos practicar disciplinas como la yoga, el tai chi, las cuales pueden contribuir y armonizar nuestra forma de ser para equilibrar nuestra mente con nuestro cuerpo. Asimismo, por ejemplo, realizar ejercicios de respiración para ayudarnos en momentos cotidianos donde sentimos una gran carga emocional. Y aparte, prestar mucha atención a nuestros pensamientos y a lo que sentimos, que es nuestro desafío diario. Otro aspecto fundamental que él nos regala es la importancia de descansar lo suficiente. Él dice que dormir es sumamente importante para el cuerpo. Podemos dormir unos 10 o 20 minutos después de cada comida para recargar energía. Él también hace énfasis en algunas cosas que debemos evitar, como por ejemplo el estrés excesivo, las películas de terror por la noche, obsesionarnos con noticias, preocupaciones excesivas por cosas que pasan a nuestro alrededor. Estos estímulos y situaciones pueden generar muchos estados de confusión. Finalmente dice que para reinventarnos muchos tenemos que pasar por momentos duros. Algunas personas lo llaman la noche oscura del alma, y aunque esto no es necesariamente algo que debemos atravesar porque podemos tomar conciencia antes, lamentablemente muchos nos dejamos atrapar por ciertas situaciones de la vida y tenemos que vivir. El doctor Mario Alonso dice que si tenemos un verdadero corazón de guerrero,
para salir de nuestra zona de confort y avanzar pese a nuestros miedos, va a llegar la transformación que estamos buscando. Solamente tenemos que atrevernos a pasar por estos espacios de reflexión, entender cómo estamos funcionando un poco más, buscar las herramientas que nos ayuden para poder lograrlo. Y hasta aquí este resumen. De verdad que este libro es maravilloso, encierra muchas enseñanzas. Si te gustó este video, regálame un like. Chao, chao.